En este momento vamos a hacer un repaso sobre números primos, polígonos regulares, plano cartesiano y ángulos. En primer lugar, vamos a descomponer el 520. Observamos que el 520 es divisible por 10, ya que termina en 0. Por tanto, yo puedo descomponer esta cantidad como en 10 multiplicado por 52. Luego observo que el 10 lo puedo descomponer como 2 por 5. Y todo eso va a estar multiplicado por el 52. Observo que es par. También es múltiplo de 4. Por tanto, el 52 yo lo puedo descomponer como el producto de 4 multiplicado por 13, ya que 4 por 13 es 52. Luego, como el 2 y el 5 ya no los puedo descomponer, los bajo directamente. El 4 lo puedo descomponer como 2 por 2. Por tanto, el 4 se va a descomponer en 2 por 2. Y eso multiplicado por el 13, que como es un número primo, el único divisor es el mismo 13 y el 1. En este caso, una vez que ya tengo puros factores primos en esta parte, lo que hago es que el 520 va a ser el producto de todas estas cantidades que están al final. Por tanto, el 520 va a ser igual al producto de 2 por 5 por 2 por 2 por 13. Como observo que el 2 se está repitiendo 3 veces, lo puedo expresar como potencia. Es decir, escribo la base, que sería el 2, y lo elevo a la cantidad de veces que se repite el número multiplicado por sí mismo. Es decir, como el 2 se multiplica por sí mismo 3 veces, entonces el 2 lo elevo a ese número, a esa cantidad. Es decir, 2 al cubo. Quiere decir que 2 al cubo es lo mismo que 2 por 2 por 2. Luego viene el 5, es decir, 2 al cubo por 5 y por 13. Obteniendo así la descomposición del 520 en factores primos. Ahora vamos a resolver el 1260. De igual forma, yo observo que 1260, como termina en 0, es un número que lo puedo descomponer como el producto de 10 por 126. Ya que todo número que termina en 0 se puede dividir por 10. Luego observo que el 10 es igual a 2 por 5. Y eso multiplicado por 126. Ahora, el 126 yo observo que tiene mitad. La mitad de 126 va a ser igual a 63. Por tanto, el 126 yo lo puedo descomponer como 2 por la mitad de 126, que es igual a 63. El 2 y el 5 y el 2 de esta parte de acá ya no los puedo descomponer porque ya son factores primos, por tanto los bajo igual. Entonces tendría 2 por 5 por 2 y por el 63. Si yo observo, si sumo sus cifras, es decir, 6 más 3 es igual a 9, quiere decir que es un múltiplo del 9, lo puedo dividir por 9. Observo que no tiene mitad, tampoco tiene quinta, tiene tercera porque al sumar sus cifras es 3 o múltiplo de 3, pero también tiene novena, ya que 6 más 3 es 9, quiere decir que es divisible por 9. Por tanto, yo lo puedo descomponer como 9 multiplicado por el 9 por 7 es igual a 63. Por tanto, el siguiente factor sería el 7. El 2 y el 5 los vuelvo a bajar, igual al 2 que está acá, igual al 7, ya que son factores primos y ya no los puedo descomponer. Por tanto, aquí va a ir el 2 por el 5 por el 2 por... Ahora, el 9 es un número compuesto, es decir, tiene más de 2 divisores, que sería en este caso el 1, el 3 y el 9.
Entonces el 9 lo puedo descomponer en factores primos. En este caso, el 9 es 3 por 3. Por tanto, ubico 3 multiplicado por 3 y por el último factor, que sería el 7. Quiere decir que 1260 va a ser igual al producto de 2 por 5 por 2 por 3 por 3 por 7. Por tanto, 1260 va a ser igual. En este caso, para escribir el resultado, yo comienzo a colocar los factores. En este caso sería el 2, pero como el 2 se repite dos veces, es decir, tengo 2 por 2, lo puedo expresar en forma de potencia, es decir, escribo la base y escribo como potencia o como exponente la cantidad de veces que se repite el 2 multiplicado por sí mismo. Es decir, como tengo 2 por 2, se repite dos veces, sería 2 al cuadrado. Luego esto por el siguiente factor sería el 3. Y como observo que el 3 también se está repitiendo, en este caso también dos veces, sería 3 al cuadrado, ya que el exponente me indica la cantidad de veces que multiplico la base por sí misma. En este caso, 3 por 3 son dos veces, 3 al cuadrado. Luego sigue el 5, esto por 5, como el 5 se repite una sola vez, no le pongo ninguna cantidad, es como que estuviera elevado a la 1. Y por último, multiplicado por 7, que de igual manera, como solo se repite una vez, va el 7 solo. Quiere decir que 1260 es igual a 2 al cuadrado multiplicado por 3 al cuadrado por 5 y por 7. Ese sería el resultado. Calcula la medida del ángulo central y el área de un hexágono que está compuesto por 6 triángulos iguales, cuyas medidas son base 20 centímetros y altura 17 centímetros. En este ejercicio nos piden calcular lo que es el ángulo central de un polígono regular, que en este caso es un hexágono regular, el cual está compuesto por 6 triángulos iguales. Observamos que para hallar el ángulo central de un polígono regular, en este caso va a ser igual, el ángulo central va a ser igual a 360 grados, que es un ángulo completo, dividido para el número de lados del polígono regular. En este caso, como es un hexágono, son 6 lados dividido por 6. Ya que si observamos en la parte interna de un hexágono, se van a formar 6 partes iguales, y como un ángulo completo, es decir, una vuelta completa, es igual a 360 grados, por tanto, eso habrá que dividirlo para el número de lados del polígono, que en este caso es 6. Al hacer la división, 360 dividido para 6 nos va a dar igual a un ángulo central que es igual, 36 dividido para 6 es igual a 6 y el 0 se escribe igual. En este caso sería 60 grados. Por tanto, el ángulo central de un hexágono va a ser igual a 60 grados. Esto va a ser igual a 60 grados. Ahora me piden hallar el área total del hexágono, en donde está formado por 6 triángulos iguales, cuyos datos de esos triángulos son base igual 20 centímetros y altura 17 centímetros. Ahora, para poder hallar el área total del hexágono, entendemos que si hallamos el área de uno de los triángulos que lo forman, ese resultado lo multiplicamos por 6 y vamos a obtener el área del hexágono. Por tanto, para hallar el área del triángulo debemos saber que la fórmula dice que el área del triángulo es igual a uno de sus lados cualquiera, es decir, a L multiplicado por la altura de ese lado, es decir, la altura de L, y eso dividido por 2. En este caso, al lado se le ha llamado base, que es igual a 20 centímetros, por tanto, la altura del triángulo es igual al lado, que sería 20 centímetros, multiplicado por su altura correspondiente, que en este caso sería 17 centímetros, y eso dividido por 2. En este caso, al hacer las operaciones, yo puedo simplificar el 2 y el 20, ya que ambos tienen mitad, es decir, mitad de 2, 1, y mitad de 20 es igual a 10. Por tanto, el área de uno de los triángulos va a ser igual a 10 por 17, que en este caso sería igual
a 170. Como es área y es centímetros por centímetro, sería centímetros cuadrados. Ya tengo el área de un triángulo, pero como me piden hallar el área del hexágono, y un hexágono está formado, en este caso, por 6 triángulos iguales, a este resultado tengo que multiplicarlo por 6. Por tanto, el área, en este caso, del hexágono va a ser igual a 6 veces multiplicado por el área del triángulo. Por tanto, el área del hexágono va a ser igual a 6 por 170. En este caso, el área del hexágono va a ser igual 6 por 0, 0. 6 por 7 es igual a 42. Escribo el 2 y llevo 4. 6 por 1, 6 y 4, 10. Que será igual a 1020 centímetros cuadrados, ya que estamos hablando de área. Por tanto, el área del hexágono va a ser igual a 1020 centímetros cuadrados. Ahora veremos un problema sobre plano cartesiano, en donde nos pide ubicar los siguientes puntos en el plano cartesiano y determina la figura que se forma al unir A, B, C y D. Punto A, 2,2, punto B, 2,6, punto C, 6,6 y punto D, 6,2. Ahora vamos a resolver este ejercicio sobre el plano cartesiano, en donde para poder ubicar estos pares ordenados dentro del plano cartesiano, yo debo tener claro que siempre la primera coordenada o el primer valor siempre corresponde al eje X o al eje horizontal, y el segundo valor siempre corresponde al eje Y o al eje vertical. En este caso voy a ubicar el punto 2, punto y coma 2. Quiere decir que me ubico primero 2 en X, es decir, hacia la derecha 2 espacios, y luego 2 valores en Y hacia arriba, es decir, yo me voy a mover 2 hacia la derecha y 2 hacia arriba, obteniendo así el punto A. Luego, el punto B va a ser igual a 2, punto y coma 6, es decir, la primera coordenada va a ser en X, que es 2, me ubico 2 a la derecha, y luego tengo que subir 6 unidades, 6 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería hasta aquí. Por tanto, 2 espacios hacia la derecha y 6 unidades o espacios hacia arriba. Por tanto, el punto B va a estar ubicado en esa posición. Luego tenemos el punto C, que sería 6, punto y coma 6, que sería 6 espacios hacia la derecha en X, y luego tengo que subir 6 espacios hacia arriba o en el eje Y, ¿no? Quiere decir que esto va a ir 6 espacios hacia arriba y 6 espacios hacia la derecha. Obteniendo así el punto C. Luego tenemos el punto D, que sería 6, punto y coma 2, es decir, 6 espacios hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego 2 espacios hacia arriba, 1, 2. Por tanto, yo me voy a desplazar de esta forma y tendría ahí el punto D. Ahora, con el uso de una escuadra, voy a unir los puntos, en este caso 1A con B, luego 1B con C, luego 1C con D,
y luego 1D con A. Y en este caso observo que la figura que se me forma es un cuadrado, ya que la distancia que hay en cada uno de sus lados, en este caso sería 1, 2, 3, 4 unidades, hacia arriba también 1, 2, 3, 4 unidades en cada uno de los lados. Por último, tenemos que resolver un problema de ángulos en el cual nos pide medir con graduador los ángulos A, B, C, D, E y F de la figura respectiva. Para medir los ángulos usamos un graduador. La forma correcta de usar el graduador es ubicar el centro del graduador y el cero con respecto a una línea para así poder medir el valor del ángulo. En este caso necesitamos medir el ángulo A, para lo cual vamos a usar el centro del graduador, lo ubicamos en el vértice con el 0 y observamos que en este caso la medida del ángulo A sería 35 grados. Luego para el ángulo B, de igual forma, ubicamos el graduador de tal forma que tengamos ubicado el 0 y el vértice del graduador justo en el inicio y por tanto medimos el ángulo. En este caso sería 130 grados. Luego nos pide medir el ángulo C, para lo cual de igual manera colocamos el graduador en el 0. Para poder hacer una medida precisa, prolongamos este lado BC para poder ubicar el 0 del graduador. Ahora sí, ubicamos el 0 del graduador con el 0 que coincida justo con el lado. Y en este caso tenemos la medida de C, que sería 105 grados. Luego el ángulo D, ubicamos el centro del graduador en el vértice y el 0 que coincida justo con una línea de graduador. En este caso medimos los ángulos en forma horaria del 0 hacia la derecha. En este caso sería 123 grados. El ángulo E lo medimos de igual manera. En este caso ubicamos el centro en el vértice y que el 0 coincida justo con uno de los lados. En este caso tenemos la medida que sería de 35 grados. Y por último, el ángulo F, colocamos el vértice del graduador en el centro y el 0 que coincida con uno de los lados. En este caso vamos a medir en sentido horario, sería 10, 20, 30, 40, 50, 67 grados. Por tanto, ubicamos los valores. A 35 grados, B 130 grados, C 105 grados, D 123 grados, E 35 grados, F 67 grados, obteniendo así los valores.